Hemos cubierto ya todos los métodos de análisis de circuito que ustedes van a aprender en la clase. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es añadirle elementos a nuestro análisis, ¿verdad? Hasta el momento lo que hemos tenido son fuentes de voltaje y corriente que son constantes y resistencias. Ahora vamos a incluir fuentes de voltaje que son sinusoidales y inductores y capacitores. Cuando estamos hablando de sistemas que tienen fuentes que son sinusoidales y no estamos hablando de cuando algo cambia, cuando se prende o se apaga algo, ¿verdad? Cuando algo ha estado trabajando por mucho tiempo, decimos que está en estado estacionario. Así que hoy vamos a hablar o a empezar a hablar sobre, ¿verdad?, el análisis de circuitos en el estado estacionario, donde las fuentes son sinusoidales. Vamos a tener fuentes de voltaje y fuentes de corriente como antes. La única diferencia es que ahora pues son sinusoidales, van a ser funciones de senos y cosenos, ¿verdad? En general, si yo tengo una fuente que es, si tengo una fuente pero tengo una función que es un coseno, entonces tengo el argumento del coseno tiene que estar en radianes, así que t, como está en segundos, pues omega es lo que está multiplicado por t, pues tiene que tener unidades de radianes por segundo. Y omega es la frecuencia de este coseno. Así que, ¿verdad? Omega es la frecuencia radianes por segundo y está multiplicado por t, que está en tiempo. Ahora, si fuéramos a dibujar cualquiera de estas funciones de coseno, pues el eje en t en segundos. Y para esta función en particular, Vm coseno omega t, sabemos que Vm es el punto máximo y mínimo del coseno, llega a un máximo de Vm, un mínimo de negativo Vm. Ahora, ¿cuán rápido oscila? O sea que si nosotros decimos que t es un periodo completo, el tiempo que toma hacer un ciclo completo, ¿cuánto tiempo sería? Pues depende de la frecuencia, ¿verdad? En este caso, el pico, hay un pico en cero. ¿El próximo pico dónde estaría? Pues el próximo pico estaría cuando el argumento del coseno está en 2pi. Así que, ¿qué sería t en ese caso? Pues sería 2pi entre omega. Así que 2pi entre omega es un periodo completo y vemos como deberíamos saber que t y omega tienen una relación inversa, ¿verdad? Mientras más grande omega, más chiquito t y viceversa. Si complicamos nuestra función un poquito, ¿verdad? Si le añadimos un desfasamiento, vamos a escribirlo en theta, entonces depende si theta es positivo o negativo, depende cómo es que lo vamos a desplazar, si vamos a desplazar este coseno hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vemos, ¿verdad?, con un pequeño análisis aquí, que se desplaza hacia la derecha si el ángulo es negativo y hacia la izquierda si el ángulo es positivo. Ahora, una cosita aquí, y esto es razones históricas. El argumento del coseno, como acabo de decir aquí arriba, está en radianes en general, ¿verdad? Normalmente lo que ponemos dentro del coseno o tiene que tener argumento de radianes o tiene que tener argumento de grados. Por razones históricas, este primer término siempre se escribe en términos de radianes. Omega t está en radianes, omega es la frecuencia en radianes por segundo. Pero el segundo término, en vez de escribir el desplazamiento en radianes también, se escribe en grados. Esto matemáticamente no está correcto, ¿verdad? No podemos sumar radianes con grados, pero como todo el mundo sabe cómo es que se hace, pues todo el mundo sigue el mismo patrón. El primer argumento es radianes y el desplazamiento siempre lo ponemos en grados. Esto es simplemente porque típicamente es más fácil, más intuitivo hablar de grados
que hablar de radianes, ¿verdad? 360 grados es un ciclo completo, 90 grados es un cuarto de ciclo, etcétera, etcétera. O sea que hablar de grados típicamente es un poquito más sencillo y por eso se hace. ¿Cómo se vería un dibujo de esto, de una función que fuera 10 coseno de 377t más 45 grados? ¿Verdad? Háganlo, saquen el dibujo. De lo que habíamos hablado antes, VM es 10, la frecuencia es 307.7, el desplazamiento es 45 grados. Ahora, nosotros entonces podemos sacar lo que es el periodo, que era 2pi entre omega, que son 16.67 milisegundos. Y entonces podemos también sacar lo que es el desplazamiento aquí. Aquí el desplazamiento, calculé el desplazamiento en tiempo, ¿verdad? El desplazamiento en tiempo, ¿verdad? Es negativo cero entre omega. Claro, cuando theta es en radianes, ya que omega está en radianes por segundo, tenemos que cambiar theta a radianes también. O sea que 45 grados son 0.785 radianes. Y cuando sustituimos eso aquí, podemos sacar el desplazamiento en tiempo. Ahora, ya que nuestras fuentes son sinusoidales, resulta que todos los voltajes en el circuito también van a ser sinusoidales, todos los voltajes y todas las corrientes. No solamente eso, si yo tengo una fuente con una frecuencia, todos los voltajes y todas las corrientes en el circuito tienen la misma frecuencia. Lo que es importante para nuestra notación. Todas nuestras corrientes van a ser sinusoidales, ¿verdad? Antes teníamos una corriente, un voltaje que era una constante, ahora pues son funciones de senos y cosenos. Ahora, escribir esto es bastante largo. Queremos una forma más fácil de escribir los voltajes y las corrientes. Ahora, si la frecuencia siempre es igual, pues solamente necesitamos la amplitud y la fase para saber lo que es este coseno. Así, en general, tres cosas especifican el coseno, ¿verdad? La amplitud, la frecuencia y el desplazamiento, el ángulo. Si todos los voltajes y todas las corrientes tienen la misma frecuencia, entonces la única diferencia va a ser la amplitud y la fase. O sea que en vez de escribir toda esta función de coseno, lo único que escribimos es la magnitud y la fase. Y escribiéndolo de esta forma, cogiendo una función en tiempo, que es un coseno, y escribiéndolo de esta forma, es lo que llamamos un fasor. Okay, así que cogemos la magnitud y cogemos el ángulo. Ponemos esta cosita aquí para acordarnos de que lo que aparece aquí es el ángulo. Así que, por ejemplo, si tuviéramos estos dos casos aquí, tenemos un voltaje y una corriente en términos de funciones sinusoidales, escriban esto como fasores. Déjame pausar un minuto en lo que lo hacen. El primero es sencillo, ¿verdad? El primero venimos y cogemos el voltaje, la magnitud es 10, el ángulo es 30 grados, así que lo podemos escribir directamente. Ahora, la función de corriente es una función de seno. Nosotros hicimos la definición aquí arriba en términos de coseno. Así que, ¿qué es para un seno? Pues no está definido. Hay que cambiar esta función a coseno antes de cambiarlo a fasor. Así que nosotros sabemos que una función de seno y coseno son iguales, lo único es un desplazamiento de 90 grados. Así que podemos escoger esta función de seno, desplazarlo por 90 grados, ¿verdad? Y nos da la función de coseno. Calculamos lo que es la fase, en este caso sería negativo 30 grados. Así que ahora podemos escribir la corriente en términos de fasor, donde la magnitud es 6 y el ángulo son negativo 30 grados. Podemos ir en la otra dirección también.
podemos coger un fasor y si nos dan la frecuencia, lo podemos escribir otra vez en tiempo como una función de seno o coseno. Tenemos que cambiar de frecuencia en ciclos por segundo a frecuencia en radianes por segundo. Pero yo sé que, ¿verdad?, un ciclo completo son 2pi radianes, así que eso lo podemos cambiar, ¿verdad?, simplemente multiplicando f por 2pi. Nos daría que la frecuencia son 100pi radianes por segundo. Y entonces podemos coger y escribir este voltaje 100 coseno de 100pi por, más 45 grados. Y aquí hay algunos problemas del capítulo 5 donde empezamos con esto de Steady State Analysis.